Verdadera magnitud de un segmento en perspectiva caballera. Partimos de un segmento ABE con su perspectiva A mayúscula, B mayúscula y su proyección sobre el plano X o Y. Queremos hallar la distancia real entre esos dos puntos. Lo que vamos a hacer va a ser construir la verdadera forma de este cuadrilátero que tenemos aquí, del cual tenemos dos elementos que sí están en verdadera magnitud ya en la representación en caballera, que son la altura del punto A, que es esta distancia, y la altura del punto B, puesto que son segmentos paralelos al eje Z y este eje Z se encuentra en verdadera magnitud en caballera, lo mismo que se encuentra el eje X, según se ha ido explicando a lo largo de los vídeos anteriores. Lo que vamos a hacer va a ser abatir el plano X o Y y arrastrar en dicho abatimiento el segmento AB minúscula. Entonces el proceso va a ser simplemente trazar tenemos aquí una reducción de un medio, por ejemplo, que esto es la unidad, esto es la unidad y esto es la mitad, o esto es una medida y esto es el doble, según se quiere. Esta es la línea que nos marca esa reducción. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser, por A minúscula, trazar una paralela al eje Y. Al llegar al eje X, vamos a hacer una paralela hacia abajo, que va a ser paralela al eje Y abatido, esta línea, y esa línea la vamos a prolongar y haciendo una paralela a esta dirección por A minúscula, vamos a tener el que llamaríamos A minúscula entre paréntesis. Repetimos la operación con el punto B, prolongando hasta llegar al eje X, hacemos vertical paralela al eje Y abatido, que sería este, y por B minúscula paralela a esta dirección, para tener aquí el B minúscula entre paréntesis. Uniendo A con B, tenemos este segmento que representa la verdadera magnitud del segmento A minúscula B minúscula. De esta manera obtendríamos verdaderas magnitudes de segmentos situados en el plano X o Y, con lo cual si AB estuviera en el X o Y, esta sería su distancia real. Pero cada punto tiene su altura, entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a llevar la diferencia de alturas. Para ello, por uno de los extremos, por ejemplo B, que es el de más cota. Entonces lo que haremos para hallar esa diferencia de alturas sería por A mayúscula, hacer una paralela a este A minúscula, B minúscula, y esa paralela determina aquí este segmento, que es la diferencia de cotas, que en este caso mide 20 milímetros. Supongamos que entonces, una vez que ya tenemos hemos hecho esta paralela a B, de esa manera sacamos la diferencia de cotas entre A y B. Por el extremo B hacemos una perpendicular, y en esa perpendicular ponemos los 20 milímetros de esa diferencia de cotas. Unimos este punto con este y tenemos este segmento de color rojo que representa la verdadera magnitud del segmento. Un detalle importante, este ángulo que tenemos aquí, el formado por la verdadera magnitud y la proyección abatida, es el ángulo en valor real que forma la recta AB con el plano X o Y. Es decir, si yo prolongara AB y A minúscula B minúscula, el ángulo que forma esa recta con el plano XY es precisamente este ángulo. Lo tengo aquí en verdadera magnitud. Nosotros esta operación que hemos hecho la podíamos haber hecho también, en vez de haber llevado la diferencia de cotas, como hemos hecho en este caso, llevar la cota de A por el extremo de A minúscula entre paréntesis y la cota de B por el otro. Es decir que, si esto lo subimos ligeramente, haríamos la cota de A es 30 y la cota de B es 50. Las medimos y tenemos eso. Entonces, por A haríamos una perpendicular, por B, mejor dicho, por este B, llevaríamos los 50 de cota y tendríamos este punto. Y haríamos lo mismo por A y llevaríamos aquí los 30. Estos 30 los hemos llevado en esta perpendicular. Obtenemos este segmento que lógicamente es idéntico a este en medida y que representa la verdadera magnitud. De una manera o de otra podemos tener la verdadera magnitud de ambos segmentos. Una vez dicho esto, podemos ver un detalle, que si nosotros prolongamos la recta AB, la perspectiva y su proyección, este ángulo, como decía antes, este ángulo formado por la perspectiva y la proyección coincide con este y con el que forma esto con la proyección. Es decir, si esta de aquí la prolongara igualmente, en fin, vamos a prolongar la proyección de AB, ese ángulo lo tendríamos ahí y esta la prolongáramos. Este ángulo es, vamos a recortar aquí las líneas estas para no tener aquí problemas. Entonces, este ángulo de aquí, coincide con el que forma la perspectiva y la proyección. Entonces, esa sería la forma de obtener la verdadera magnitud de un segmento en el caso que hemos estudiado general. En la figura de la izquierda, si tuviéramos un segmento como el AB, en el cual su proyección A minúscula B minúscula fuera paralela al eje X, sabríamos que este segmento es paralelo al plano del cuadro, lo cual significa que, al ser paralelo al plano del cuadro, se encuentra en verdadera magnitud en la perspectiva. De ahí el que la longitud real de este segmento sea la que marca el segmento A mayúscula B mayúscula. En este caso,
no hace falta hacer la construcción que hemos explicado porque la longitud real es esta. Igual que ocurriría si fuera un segmento, digamos, vertical, por ejemplo, en el cual, vamos a ponerlo aquí, tuviéramos, pues yo que sé, en esta posición, vamos a desplazarlo ligeramente, supongamos que fuera el segmento definido por estos dos puntos, en que esto viniera aquí, este fuera la mayúscula, por ejemplo, vamos a llamarle C mayúscula, que este fuera C, y que estuviera el punto D aquí sobre el plano, digamos, X o Y, y el D mayúscula coincidiera con el D minúscula y con el C minúscula, o sea, D coincide con D mayúscula y coincide con C minúscula. Evidentemente este segmento estaría situado en una recta vertical, entonces la perspectiva del punto C y su proyección, y la perspectiva del punto D y su proyección confundidas. Bueno, pues en este caso también al ser una recta paralela al eje Z, se encontraría en verdad magnitud y la longitud real de ese segmento sería entonces la que marcamos ahora en color rojo. Idénticamente se podría decir, el mismo razonamiento, si el segmento fuera paralelo al eje X. Por ejemplo, vamos a poner ahora la figura. Podemos ver que este segmento EF tiene tanto la perspectiva como la proyección paralelas al eje X, con lo cual es una recta paralela al eje X, lo cual significaría que igualmente se encuentra en verdad magnitud en la perspectiva, al igual que en este caso en la proyección. Y esos son estos tres segmentos de la parte de la figura izquierda respecto a este sistema de referencia. Esos tres se encuentran en verdad magnitud y no ha sido necesario hacer la construcción del caso anterior. Para completar el estudio recordamos los pasos que hay que seguir para resolver los distintos casos de distancias. Por ejemplo, distancia de un punto A a un plano P. Hacemos desde el punto la perpendicular, hallamos la intersección y la longitud real del segmento AI es la distancia. Como se puede ver, la fase final del proceso es la que acabamos de explicar. Si fuera una recta y tuviéramos un punto A y quisiéramos hallar la distancia del punto A la recta R, pues trazaríamos por el punto A el plano perpendicular. Y ese plano tendría una intersección con la recta R en un punto I. Ese punto I unido con A define la distancia del punto a la recta. Habría que hallar la verdadera magnitud del segmento AI. En tercer lugar, distancia entre planos paralelos. Tenemos dos planos P y Q. Para hallar la distancia entre esos planos, tomamos un punto A cualquiera de uno de ellos, por ejemplo de P. Hacemos la perpendicular al plano Q y la intersección es lo que hay que hallar de esa recta con el plano Q, siendo la verdadera magnitud del segmento AI la distancia buscada. A continuación, si tenemos dos rectas paralelas, queremos hallar su distancia, tomamos un punto A de una de ellas y por ese punto hacemos el plano perpendicular. Hallamos la intersección I de la otra recta con ese plano y el segmento AI representa la distancia buscada. Y estos son los casos, digamos, de aplicación en los cuales en todos ellos la fase final del proceso sería hallar la verdadera magnitud de un segmento. Lo que vamos a ver a continuación es el trazado de un plano perpendicular a una recta. Esto en realidad se aplicará o se recomienda que se estudie en aquellas personas que quieren hacer una ampliación del sistema de perspectiva caballera. No en niveles básicos, sino ya un poquitín más avanzados. La idea es basarnos en lo que hemos hecho cuando estudiábamos el caso de recta perpendicular a plano por un punto. Decíamos que la recta perpendicular al plano tenía su R' perpendicular a la P' y su R minúscula era perpendicular a la P, a la traza P, pero habiendo hecho el abatimiento del plano X o Y y arrastrando esa traza P en dicho abatimiento. Vamos a aplicar lo mismo, pero en sentido contrario. Entonces lo primero que vamos a hacer es, partiendo de la R mayúscula y la R minúscula, hallar la R', que es la proyección de la recta sobre el plano XZ. Para ello cogemos un punto cualquiera, hacemos por la proyección una paralela al eje X, llegamos aquí, subimos verticalmente y tendríamos ahí la proyección de este punto aquí sobre el plano del cuadro. Este punto repite la misma operación, referimos proyectando sobre R minúscula, proyección paralela al eje Y, subimos verticalmente y tendremos ahí la otra proyección. Uniendo estos dos puntos definiremos aquí lo que hemos llamado R' en los esquemas normales de la caballera. Una vez hecho eso, sabemos que una perpendicular a R' trazada por cualquier punto en principio va a ser la posible traza de un plano Q' perpendicular a esa recta. Luego ya tenemos ahí la Q'. Una vez que tenemos eso, vamos a abatir el plano X o Y y arrastrar la R minúscula, puesto que la traza Q va a ser
perpendicular a ese R minúscula, pero en el abatimiento. Por eso es por lo que colocaremos la dirección de afinidad que tenemos aquí, la correspondiente a la reducción, unidad real y unidad reducida, y este punto hacemos paralela al eje y abatido, y paralela a la dirección. Esto ya se ha repetido varias veces y tendríamos aquí este punto. Haríamos lo mismo, podríamos hacer lo mismo con este otro, pero también nos podemos basar en que esta recta R, cuando la abatamos, en su corte con el eje X es un punto doble, y por tanto pertenece a la recta original y a la batida. Prolongaremos la recta R, prolongaremos igualmente el eje X, y el punto de corte será un punto que pertenece también a la recta R batida. Este punto de corte unido con este que habíamos obtenido anteriormente nos va a dar la R minúscula, entre paréntesis, la R batida, que es perpendicular a la cual tenemos que hacer la traza P, la traza Q. Como Q' viene aquí y corta en este punto doble al eje X, pues desde este punto vamos a hacer la perpendicular a R minúscula entre paréntesis. Y esa perpendicular sería, bueno, le hemos llamado P, en realidad sería la traza Q', la Q entre paréntesis. Vamos a cambiar la letra, sería en realidad Q entre paréntesis. Bien, una vez que tenemos esa Q entre paréntesis, no tenemos más que desde ese punto de corte, por ejemplo, de la R batida con la Q entre paréntesis, hacer una paralela a la dirección de afinidad, y tendremos que en su corte con la R proyectada, la R minúscula, tendremos este punto. Este punto es este desabatido, por lo cual significa que nosotros podemos unir ahora ya este punto de corte de la Q con el eje X con este punto de corte con la recta R, y esto que vamos a prolongarlo aquí va a ser la traza Q del plano. Entonces nosotros aquí pondremos la letra correspondiente, que es la traza con el X o Y de ese plano que estamos buscando. Y una vez que tenemos la traza Q' y la traza Q, sabemos que la Q segunda pasará por este punto y que la Q segunda y la Q' concurren en un mismo punto del eje Z. Por tanto, prolongaremos esta traza Q' hasta cortar al eje Z en este punto. Vamos a limitar aquí el corte, sería este punto, y este unido con este determinará la traza Q segunda, que queda junto con las anteriores, por tanto, definido el plano perpendicular. Y esta sería la que llamaríamos Q segunda, según la nomenclatura que estamos siguiendo. Pondríamos aquí la letra Q segunda y la localizaríamos en la recta que acabamos de obtener. Esta sería la Q segunda. De modo que, si quisiéramos representar ya las trazas del plano, digamos, que hemos obtenido después de la operación, esta sería la Q segunda hasta aquí, de aquí a aquí sería la Q, y de aquí a aquí sería la Q'. Perdón. Esto, perdón un momentito, que no lo hemos unido bien, sería unir este con este, y ahora este. Y ese sería el plano perpendicular a la recta. Y este es un plano perpendicular a la recta R mayúscula, R minúscula, aplicando lo que hemos dicho anteriormente. Este es un plano cualquiera. Si yo quisiera que el plano pasara por un punto, que es uno de los esquemas que hemos explicado en la teoría anterior, pues no habría más que hacer por ese punto un plano paralelo a este. Este sería un plano, sería uno de los infinitos planos perpendiculares a esta recta. Todos ellos, como se sabe, son paralelos entre sí. Luego el problema quedaría reducido a trazar un plano paralelo a este por el punto en cuestión. De modo que, con la explicación que se ha dado anteriormente de recta perpendicular a plano, y esta que damos ahora de plano perpendicular a recta, queda determinado ya todos los casos posibles de distancias, junto con la teoría básica que hemos estudiado de verdad magnitud de un segmento. Pero insisto que esta construcción última es más bien para personas que ya quieren dar un estudio un poquitín más amplio de la perspectiva caballera.